Sabes, normalmente cuando hablamos de buscar un diagnóstico, existe esta expectativa de absoluta precisión. O sea, si te fracturas el brazo, vas al doctor, te sacan una radiografía, ves esa línea blanca ahí medio irregular en el hueso y el médico te dice, Te pues, dice, mira, ahí está el problema, te enyesamos y ya quedaste, ¿no? exacto. Te da una certeza total. Yo la verdad me siento muy tranquila cuando las cosas son así de claras. Claro, porque es un sistema binario, ¿está roto o no está roto? Y psicológicamente eso nos reconforta muchísimo porque nos fascina que las cosas sean visibles, que tengan una etiqueta clara y un protocolo de solución súper específico. Pero luego, y aquí es donde se pone buena la exploración de hoy, damos un paso hacia el mundo de la sanación emocional, de la espiritualidad o del bienestar mental, y de repente, ¡pum!, esa máquina de rayos X deja de funcionar por completo. Totalmente se apaga. Nos metemos de lleno a un pantano diagnóstico donde no ves ni el fondo. Y lo peor de todo, que es la paradoja que vamos a desempacar en este análisis a fondo a través de unos extractos del canal de YouTube de Moza sobre un curso de milagros, es ¿qué pasa cuando la persona que te está guiando por ese pantano, el que te vende la paz mental, resulta que es el que se está ahogando más rápido que tú? Híjole, es una figura fascinante y aterradora al mismo tiempo. En este marco conceptual, a ese personaje se le conoce como el sanador no sanado. Y fíjate que no estamos hablando solo del típico gurú de Instagram que vende humo. Ajá. Estamos hablando de una desconexión brutal en cómo los seres humanos procesamos la culpa, el miedo y sobre todo nuestras peores pesadillas. Es básicamente un mecanismo de defensa disfrazado de iluminación. O sea, para aterrizarlo un poco antes de meternos en la psicología pesada, hablemos de cómo se ve esto en la calle, ¿no? Mosi, en su video, tiene la genialidad de usarse a sí mismo como ejemplo, con una honestidad que, la neta, raya en el cinismo. Sí, sí, es muy directo. Él dice que este arquetipo es el individuo que, haz de cuenta, va dando clases de espiritualidad, citando a Jesús, hablando del perdón cósmico y la paz mundial, pero que si se le poncha una llanta o tiene una mala racha, corre a sacarse las cartas del tarot. Exacto. O peor tantito, busca una regresión a vidas pasadas para ver si todo esto es karma porque, no sé, en el siglo XVIII agarró a patadas a su vecino un tal Archibaldo. Es cómico, digo, te ríes, pero esconde un error de base gravísimo. Ese comportamiento te demuestra que el supuesto sanador sigue creyendo que la causa de sus problemas está afuera. En las cartas, en Archibaldo, en el pasado. O sea, no ha integrado absolutamente nada de lo que predica. No, y el ejemplo de la abuelita Gervasia me mató de risa porque estoy segura de que es 100% real. Imagínate la escena. El gran maestro espiritual está en su cuarto exigiendo un silencio sepulcral en toda la casa porque está, en medio de su meditación vipassana súper profunda. Ajá, conectando con el cosmos. Ándale, conectando con el cosmos. Y en eso entra su abuelita, con todo el amor del mundo, a ofrecerle un cafecito de olla. ¿Y qué hace el iluminado? Pierde la cabeza. Le pega unos gritos horribles. Se altera, la corre del cuarto. O sea, es el tipo que te cobra por enseñarte respiración consciente, pero no tiene la capacidad de respirar profunda ante un gesto de cariño de su propia familia. Está cañón. Está cañón. Pero, a ver, eso digamos que es solo hipocresía cotidiana. El problema verdadero, el daño estructural que causan estos sanadores no sanados, ocurre cuando trasladan esa misma neurosis a un paciente. Claro, cuando ya hay alguien vulnerable enfrente. Exactamente. Moset menciona cómo este mismo individuo, que se autodenomina, y cito, el chingón chinguetas de la espiritualidad, es capaz de pararse frente a una persona con cáncer y decirle, sin titubear, que su enfermedad es producto de no haber perdonado. ¡Wow! Es de una crueldad brutal. Yo al principio pensaba en una analogía más simple. Haz de cuenta, como el nutriólogo que te regaña por comerte una tortilla, pero luego te lo topas en la madrugada comiéndose un pastel entero a escondidas. Sí, el clásico doble discurso. Pero pensándolo bien, lo del sanador es mucho más retorcido. El nutriólogo solo es incongruente. El sanador no sanado parece estar usando la espiritualidad como un escudo, ¿no? Como si culpar al enfermo fuera su forma de protegerse a sí mismo. Has dado justo en el clavo. No es simple hipocresía, es un mecanismo de supervivencia del ego. Según la filosofía de Un curso de milagros, estos sanadores operan bajo lo que se llama el plan de perdón del ego.
A ver, ¿y cómo funciona eso mecánicamente? Pues mira, el sanador parte de la premisa subconsciente de que el mundo es un lugar aterrador y de que todos somos, en el fondo, unos pecadores miserables. Él necesita desesperadamente sentirse el salvador para ponerse por encima de esa miseria. Entonces, cuando ve a un paciente con cáncer, su propio miedo a la enfermedad se dispara. Se aterra de que le pueda pasar a él. Exacto. Y si admite que no puede curarlo con su magia, su ego se fractura. La solución, proyectar la culpa. Le dice, tú te enfermaste porque eres un rencoroso. Al culpar al paciente, el sanador se mantiene puro, superior e intocable. Intenta dar una paz que él mismo jamás ha experimentado. Qué fuerte, o sea, la espiritualidad es solo su armadura para no lidiar con su propio terror. Y si ese es el caso de los, digamos, chamanes de fin de semana, ¿qué pasa cuando llevamos esto al terreno profesional? Porque Moss no se queda en el tipo de los cuarzos, da un salto tremendo y se le va a la yugular al psicoanálisis clásico. Sí, afirma que cometen el mismísimo error estructural. Lo cual a mí me dejó súper sorprendida. Es que para entender por qué hace esa crítica tan audaz, hay que ubicarnos un poco en el tiempo. Un curso de milagros empieza a canalizarse y escribirse por ahí de los años 60 en Estados Unidos, en una época donde el panorama de la psicoterapia occidental estaba absolutamente dominado por las corrientes de Sigmund Freud, Carl Jung y Otto Rank. Y digo, no olvidemos que en gran parte de Latinoamérica, sobre todo aquí en México y también en Argentina, ese psicoanálisis clásico de diván sigue siendo el pan de cada día, ¿eh? Totalmente. Y la crítica central aquí es cómo manejan el contenido de la mente, específicamente el tema de las pesadillas. Mode pone un caso hipotético en sesión, haz de cuenta. Llega un paciente sudando frío, aterrorizado, porque tuvo un sueño recurrente donde ve a su expareja regresando, pero de la mano de una nueva persona. Uf, la típica pesadilla que te arruina el día. ¿Y qué hace el analista clásico ahí? Pues el analista clásico, que sería el terapeuta no sanado en este contexto, en lugar de calmar la mente, empieza a escarbar. Toma ese símbolo de la expareja y le dice al paciente que eso no es casualidad. Le otorga una realidad profunda. Le empieza a buscar tres pies al gato. Ándale. Le dice algo como, esa expareja representa el abandono de tu padre en la infancia temprana, y la nueva pareja es tu complejo de inferioridad proyectado. Básicamente agarra el guión de la pesadilla y lo valida como si fuera un documento histórico innegable. Fíjate que aquí me surge un conflicto, la verdad, porque siento que toda nuestra cultura moderna del bienestar nos ha taladrado en la cabeza que analizar nuestros traumas y descifrar nuestros sueños es el camino al autoconocimiento. O sea, nos venden que ahí está el loro, ¿no? Sí, es la narrativa dominante. Pero si entiendo bien, Motz plantea que al analizar la pesadilla, le estamos inyectando poder. Yo lo pensaba como, cuando te topas con un troll en redes sociales. Si lo ignoras, el tipo se aburre y desaparece. Pero si te pones a discutir con él, a analizar cada uno de sus insultos y a responderle con argumentos, el troll crece, se alimenta de esa atención y te acaba arruinando la vida. Es así de simple. Es una muy buena imagen, pero me atrevería a decir que el daño es mucho más profundo que lidiar con un troll. Porque un troll, al fin y al cabo, es un tercero. Sabes que está afuera. Con una pesadilla, tú estás atacándote a ti mismo y convenciéndote de que el ataque es real. Claro, el enemigo está en casa. Exacto. Yo usaría una analogía un poco más técnica. Es como si tu computadora tiene un error en el sistema operativo que hace que la pantalla parpadee con símbolos raros. El psicoanalista clásico, según esta crítica, se sienta a leer esos símbolos raros e intenta reescribir todo tu software basándose en ellos, convencido de que los símbolos tienen un mensaje profundo. En lugar de simplemente decir, oye, es un glitch visual, reinicia la máquina y ya, no pasa nada. Exactamente. El sanador no sanado cree firmemente que el miedo y el ataque son realidades objetivas. Al intentar curar el trauma dándole un significado complejo y raíces profundas, el terapeuta le está diciendo al inconsciente del paciente, tienes razón, tus pesadillas son muy reales y muy peligrosas. Y menos mal que me tienes a mí para interpretarlas, ¿no? Qué conveniente. Tal cual, se niega el poder correctivo de la mente porque se entroniza al miedo. Pero a ver, espérate. Si analizar las pesadillas y buscar traumas en cada sueño es alimentar el error del sistema, ¿qué demonios se supone que hagamos con todo ese ruido mental? Porque la mente humana genera muchísima basura a lo largo del día. Si no voy a escarbar en el simbolismo de soñar con mi ex, ¿cuál es la alternativa entonces? Y aquí llegamos al veredicto más radical y
probablemente el que más saca de onda de toda esta filosofía. La respuesta del curso de milagros es súper directa. Las pesadillas, los miedos, las imágenes de ataque, los símbolos del ego, Ajá. no significan absolutamente nada. Cero. ¿Nada? Nada. De verdad, ni una pequeña pista del subconsciente, ni un mensajito oculto por ahí. Absolutamente nada. Moquetz hace un contraste histórico que lo ilustra muy bien. Explica que, para Freud, la mente humana era, y cito textualmente cómo lo adapta la fuente, una mente pendeja. Ay, perdón, pero me da mucha risa cómo lo pone. Es que así lo dice. O sea, un hervidero de pulsiones reprimidas, caóticas y salvajes que produce sueños enredados porque no sabe lidiar con la realidad. Pero esta filosofía dice, no, a ver, la mente no es estúpida, es una creación perfecta. Lo que pasa es que el contenido que produce, que no es amoroso, simplemente es estática. Es puro ruido de fondo. Es ruido sin significado. Solo lo que proviene del amor tiene peso real. O sea, regresando al pobre paciente que soñó a la ex con el nuevo novio. El terapeuta tradicional lo sienta y le cobra sus buenos pesos a la semana durante 2 años para descifrar el abandono paterno. ¿Qué haría un sanador que sí está sanado con ese mismo paciente? Pues le haría ver que el único valor real, la única utilidad que tiene haber recordado ese sueño, no es analizarlo, sino usarlo como un recordatorio para perdonar. ¿Solo eso? Solo eso. Es como decir, mira, mi mente fabricó esta escena dolorosa. Es otra oportunidad para perdonarme a mí mismo por creer en ilusiones y soltarlo. Listo. No hay que ir a vidas pasadas, no hay que buscar el complejo de Edipo, se observa, se reconoce que no es real y se deja ir. Te juro que como habitante del siglo XXI, que vive sobreestimulada y ansiosa todo el tiempo, esto me suena a una liberación absoluta. Es como quitarte un yunque de encima. Significa que no tengo que tener un diario de sueños junto a mi cama para anotar cada barbaridad que cruza por mi cabeza en la madrugada. Para nada. Si me despierto asustada porque soñé que se me caían los dientes, no tengo que ir a Google a buscar qué significa y cómo eso se relaciona con mi miedo al fracaso financiero. Si no es amoroso, es ruido. A la basura. Es una herramienta de paz brutal porque te devuelve el poder. Pero Moss menciona algo clave aquí. Esta simplicidad resulta profundamente decepcionante para muchísima gente. Piénsalo. Hay toda una subcultura de entusiastas del esoterismo, del chamanismo, de los sueños lúcidos. Muchísima gente. Personas que han invertido años de su vida buscando que sus experiencias tengan un halo de misterio cósmico. Quieren que su pesadilla sea, no sé, una revelación interdimensional. Cuando les dices, tu sueño no significa nada, solo perdona y sigue con tu día, el ego se siente súper insultado. El ego ama el drama, ama sentirse especial, incluso si es un dolor especial. Totalmente. El ego quiere ser el protagonista de una película de terror psicológico ganadora del Oscar, no de un cortometraje aburrido donde no pasa nada. Y eso explica perfectamente por qué, a pesar de que la salida es tan limpia y tan sencilla, la gente sigue haciendo filas kilométricas para pagarle a estos sanadores no sanados. Claro, es el morbo. Porque el drama vende muchísimo más que la paz silenciosa. Nos fascina el consumismo espiritual. Y ese es el corazón del problema. Moss responde a un comentario de un espectador en el video, una tal Rankemna, que pregunta justo eso. Oye, ¿por qué los sanadores complican tanto las cosas y el perdón es simple? ¿Y qué le contesta? La respuesta es que al sanador no sanado le excita lo misterioso, lo místico, los rituales exóticos, porque eso lo coloca a él como el guardián de esos secretos. Lo práctico y lo aplicativo no le sirve para mantener su estatus ni su negocio. Claro, es la mercantilización del perdón puro y duro. Me encantó el ejemplo que da sobre el japamala, que bueno, para quien no lo ubique, es este collar de cuentas que se usa para meditar o repetir mantras. Moss cuenta cómo un falso sanador te da el collar y te dice, mira, vas a pasar cada cuenta y vas a decir, perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi jefe, perdono a mis ancestros, perdono a los ancestros de los ancestros. Hasta el infinito. Exacto. Y te tienen repitiendo mecánicamente esta letanía hasta que, pues lógicamente, por la fricción, el hilo del collar se desgasta y se rompe. Y ahí es donde entra la trampa comercial. Porque en lugar de que el sanador te diga, oye, qué bueno que se rompió, ya no lo necesitas y eres libre. No, te dice, uy, se rompió tu instrumento de sanación. Hay demasiada energía negativa a tu alrededor. Qué conveniente para él. Demasiado. Y te remata con, pero no te apures, tengo la solución. Aquí te vendo otro japamala.
cuesta el triple. Pero porque lo llevé a la selva y fue bendecido directamente por Jesús durante un viaje chamánico que me aventé tomando ayahuasca. No manches, es una locura. Y lo peor de todo es que la gente va y lo compra. O el otro ejemplo, que para mí es la máxima expresión de la superstición, de decirle a alguien que tiene que comprarse una billetera específicamente de color rojo para que el universo o Jesús estén de acuerdo con que reciba abundancia económica. Sí, es el pensamiento mágico en su máxima expresión. O sea, estamos reduciendo la divinidad a un asesor de modas de artículos de cuero. Es absurdo. Es ridículo cuando lo dices así en voz alta, pero operativamente es un secuestro de la voluntad. Moss menciona que estos personajes el curso de milagros los clasifica directamente como ídolos o relaciones especiales. Históricamente, Sócrates los hubiera llamado sofistas porque te envuelven con palabras complejas que suenan a verdad, pero que cero tienen sustancia. Pura labia. Pura labia. Y el presentador usa un mexicanismo perfecto para describirlos. Son el clásico Juan Camaney. El Juan Camaney. Ándale. El típico güey que llega diciendo, bailo tango, masco chicle, pego duro y tengo viejas de a montón. El que se la sabe de todas, el que tiene la conexión directa con el arcángel Miguel en marcación rápida de su celular, pero que en su vida personal no puede ni sostener una conversación civilizada con su vecino o peor, con su abuelita Gervasia. Exactamente ese perfil. Y aquí quiero lanzar una pregunta al aire para que la vayamos masticando. ¿No será que el éxito de los Juan Camaney espirituales es en el fondo culpa nuestra? Porque la neta es 1000 veces más cómodo comprarte la cartera roja o pagarle a alguien para que te limpie la aura con un huevo que sentarte en silencio, tragar orgullo y hacer la chamba aburrida y dolorosa de perdonar a quien te lastimó y elegir no engancharte con tus propios miedos. Como que delegamos el trabajo porque somos perezosos emocionales, ¿no crees? Esa es la mecánica oculta de toda esta industria. Le diste al punto. El sanador no sanado y el paciente perezoso se necesitan mutuamente. Forman una simbiosis perfecta. Lo que este tipo de sanadores te ofrece es una ilusión de sanación. Te dan una dosis de esperanza, una tarea física que hacer, ya sabes, pasar las cuentas del collar, usar la billetera, hacer el ritual de la luna llena, y eso mantiene a tu ego bien entretenido. ¿Sientes que estás trabajando en ti mismo, entre comillas? Exacto, pero la realidad es que nunca te dan una solución definitiva, porque metodológicamente están usando al mundo exterior, los objetos, los astros, las vidas pasadas, como si fueran la causa real de tu malestar, en lugar de ir a la única causa verdadera, que es tu propia mente, eligiendo el miedo en lugar del amor. Haz de cuenta que es como si mi carro tirara aceite por una grieta en el motor y el mecánico, en lugar de soldarme la grieta, me vendiera un trapo súper místico bendecido en el Tíbet para limpiar el piso del garaje cada mañana. El piso se ve limpio un ratito, me siento productiva usando mi trapo mágico, pero el motor sigue roto. Por el resto de tu vida. Ese es el negocio del sanador no sanado. Mantenerte dependiente de sus interpretaciones y sus artefactos. Qué fuerte, la verdad. A ver, para ir amarrando todos los cables de esta exploración tan densa que tuvimos hoy. Si pudiéramos destilar el mensaje central de todo esto, yo diría que es que la sanación genuina es la antítesis del drama. No requiere efectos especiales, ni interpretaciones laberínticas de nuestro subconsciente, ni collares traídos de la selva. Definitivamente no. Es un trabajo interno extremadamente práctico, que consiste en quitarle el micrófono a nuestros miedos, reconociendo que por más escandalosos que sean, no significan absolutamente nada. No hay un monstruo en el closet, solo es la sombra de una silla. Y fíjate, llevando esta idea hasta sus últimas consecuencias, para dejarles algo en qué pensar. Si entendemos, como hemos desmenuzado hoy, que el sanador no sanado basa absolutamente todo su modelo de negocio, su autoridad y su prestigio, en convencernos de que nuestras pesadillas son reales, que nuestros traumas son bestias que él tiene que domar por nosotros. Ajá. ¿Qué le pasaría a la industria multimillonaria del bienestar, a los terapeutas de vidas pasadas, a los gurús de la manifestación, si mañana la humanidad entera despertara aceptando que sus miedos simplemente no significan nada? ¡Wow! Se desploma la bolsa de valores espiritual por completo. Si el miedo deja de ser real, el mercado del miedo colapsa.
Es una idea que te vuela la cabeza. Y creo que justo con esa bomba podemos ir cerrando esta inmersión de hoy. Ojalá todo esto nos sirva para meterle un poco más de pensamiento crítico a nuestras búsquedas espirituales o psicológicas. Seguro que sí. La próxima vez que alguien nos venda un mapa para salir del pantano, quizá valga la pena fijarnos si esa persona no tiene el agua hasta el cuello. Y sobre todo, recordar que no necesitamos descifrar el ruido, solo necesitamos bajarle el volumen. Nos escuchamos en la próxima.